Autenticidad de la filosofía escolástica e ilustrada en América Latina. Ya hemos referido que el concepto de autenticidad, a nuestro juicio, implica no tanto el hecho de una originalidad o carácter pioneril, ¿no?, de una filosofía, sino el hecho de que se correspondan los planteamientos filosóficos de un pensador o de una corriente, con las exigencias, ¿no?, epistemológicas, axiológicas, ideológicas, políticas, sociales, de una época en un contexto determinado. Y eso es lo que estamos tratando en estos videos que estamos un poco resumiendo, ¿no? Lo que hemos visto en videos anteriores sobre la evolución del humanismo, el pensamiento filosófico latinoamericano, y que tratamos ahora un poco de puntualizar, ¿no?, cuáles son los aportes y las limitaciones de ese pensamiento. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el pensamiento filosófico que llega a América en la época de la conquista, ¿no?, y de la colonización se corresponde en España y en Portugal también con la alta escolástica, así con el esplendor de la escolástica en España, no así, ni en Francia ni en Alemania sucedía ya, estaba produciéndose, ¿no?, la reforma protestante, se estaba iniciando el Renacimiento en Italia, estaban dándose otros cambios del nacimiento de la modernidad y del desarrollo capitalista, ¿no?, en Europa central, mientras que en España se mantenía un régimen feudal monárquico bastante obsoleto. No obstante, hay que decir que ya en España algunos vientos, vamos a decir, modernos, reformistas, con bastante limitación, entraban, ¿no?, en cierto ambiente, en algunos pensadores como Juan Luis Vives, por ejemplo, Hernán Pérez de Oliva, ¿no?, que se caracterizaban por una postura un poquito más humanista dentro de la misma escolástica, sin romper, ¿no?, con la escolástica. Pero hay una cosa, los sacerdotes que llegan a América, formados, ¿no?, en la escolástica, van a chocar, lógicamente, con una situación nueva, y es el hombre de los pueblos originarios, ¿no?, y la mujer de los pueblos originarios, ¿no?, es decir, los aborígenes acá. Y esto va a dar lugar a un choque antropológico, en primer lugar, ¿no?, de la concepción, ¿no?, sobre lo que es el concepto de lo humano. Entonces, el hecho de que muchos de esos sacerdotes se identificaran, ¿no? Claro, ellos venían con la tarea de evangelizar, de cristianizar, ¿no?, de eliminarle las religiones originarias de estos pueblos, pero en el proceso ese sincretismo que se va a dar y que se ha dado en todos los países del mundo, se dio en África, en Asia, ¿no? El cristianismo también en África se vinculó, ¿no?, a las religiones de aquellos pueblos, en la China también, etcétera. Pues pasa algo similar acá, ¿no?, en América, ¿no? Y entonces, ¿dónde se va a desarrollar una reflexión filosófica con determinados visos de autenticidad? Bueno, en los propios monasterios, entre algunos de esos sacerdotes, ¿no?, que no se puede decir que sean filósofos en el sentido estricto del término, pero sí tenían reflexiones filosóficas y le van a dar a la escolástica latinoamericana una perspectiva un poco antropologizada en el sentido de los problemas, ¿no? O sea, que el teocentrismo tradicional, ¿no?, que era propio de la escolástica europea, que era solamente temas totalmente divinos, religiosos, acá, sin abandonar la postura religiosa, pero van a tener una centralidad más en el tema de qué es el hombre americano, cuáles son las nuevas condiciones en que se da, ¿no?, este pensamiento en América Latina. Y por eso la reflexión antropológica comienza a tomar fuerza, y también el humanismo, que es propio del cristianismo, porque el humanismo, la filosofía cristiana tiene una base muy humanista, ¿no?, pero muy filantrópica, de la piedad, etcétera, ¿no? Entonces, arraiga, claro, en América Latina con otras características. En primer lugar, va a aparecer, por un lado, algunos sacerdotes que tienen una postura piadosa, y otros que, bueno, se van a doblegar un poco a los encomenderos, ¿no?, al poder monárquico de una forma muy absolutizante. Pero hay algunos que van a reaccionar, como Antón de Montesinos en Santo Domingo, en aquel célebre sermón de 1510, que se cuestionó, ¿no?, la justificación de las conquistas. Ahora, no debemos olvidar que en América Latina el surgimiento de las primeras universidades, como la de Santo Domingo o la de San Marcos en Lima, van a estar dominadas también
por la religión, sobre todo por los grupos dominicos, ¿no? Que son los que controlan la educación superior, ¿no? ¿Y qué sucede? Que allí realmente empiezan también a reproducirse los mismos debates que se dan en América, que se dan en Europa, pero por ejemplo el tema del realismo y el nominalismo, ¿no? De que si son primero los conceptos o la realidad, eso va a cuajar, pero más hacia el siglo XVIII, ¿no? Cuando ya comienza la ilustración. Y por eso también hablamos de una autenticidad del pensamiento ilustrado, ¿no? Latinoamericano. Pero lo que sí es cierto es que hay vida filosófica, ¿no? Lo mismo en la época de escolástica que en la época de la Ilustración latinoamericana. Por eso no podemos aceptar de ningún modo las tesis de Manfredo Kempf Mercado, aquel historiador de la filosofía que dice que no, que en América Latina no había, no hubo realmente nada de filosofía, ¿no? Incluso algunos de esos sacerdotes, por ejemplo, Juan Baltasar Maciel, en el caso de allá de hoy Argentina, el Río de la Plata, llegó a exaltar hasta la racionalidad de los pueblos indígenas, la capacidad, ¿no?, racional que tenían todos. Y además, en esa época ya se venía planteando el tema de diversificar una verdad de fe y una verdad de razón. Y aunque eso no tomaría tanta fuerza en la escolástica latinoamericana, era algo ya latente, porque no olviden que los filósofos árabes, ¿no?, sobre todo Averroes, allá en el Califato de Córdoba, y Avicena había incluido ya esta idea, ¿no?, de separar la fe y la razón. Bueno, lo cierto es que ya en aquellos sacerdotes que algunos se arraigan y se quedan ya en América, algunos regresan, pero la mayoría permanecen acá y se comienzan a identificar más con los criollos, ya no solamente con los indígenas, inicialmente no tanto con los esclavos de origen africano, pero ya en el periodo de la Ilustración sí comienza a identificarse con el tema de abolir la esclavitud, el caso de nuestro José Agustín Caballero en Cuba y otros sacerdotes, ¿no? Pero ya son a finales del siglo XVIII. Ahora, en definitiva, ese tránsito que se da de la escolástica latinoamericana a la Ilustración va a ir fermentando en ideas, primero reformistas, autonomistas en algunos casos, no independentistas propiamente, ¿no? No se pretendía separarse totalmente de España, sino que las colonias españolas fueran como, mm, pues, territorio de ultramar, ¿no?, de España, de la metrópoli española, y que se sentían españoles. Todavía no había cristalizado totalmente la identidad latinoamericana, pero ya a finales del siglo XVIII sí comienza a cristalizar. Incluso Alejandro de Humboldt lo dice cuando viene por estas tierras y ya no les gusta llamarse españoles, se quieren llamar mexicanos, venezolanos, cubanos, etcétera, ¿no? Esa es la realidad. Por lo tanto, hay algo que caracteriza a esa escolástica temprana y es cierta heterodoxia, ¿no? Yo creo que el pensamiento latinoamericano en el plano filosófico y político va a ser un pensamiento contrahegemónico, ¿no? Un pensamiento que fermenta ideas de carácter, ¿no? Claro que había también paleotomistas, ¿no?, muy arraigados en la ortodoxa, ¿no? Pero aparecen también otras corrientes, por ejemplo, de orientación franciscana, ¿no? Escotistas, seguidores de Duque Escoto, ¿no?, de Guillermo de Oca, y eso se da más en el pensamiento ilustrado, siglo XVIII, ¿no? Y por eso la autenticidad del pensamiento ilustrado es más evidente, ¿no? Y prepara, fermenta el pensamiento moderno en América Latina. Pero hay que decir que la mayor parte de las preocupaciones filosóficas de la escolástica latinoamericana eran de carácter ético, ¿no? No tanto estético, pero a veces sí, y no tanto metafísico, no tanto especulativo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Ahora, entre los jesuitas va a ir apareciendo también ideas de corte de un humanismo un poco más concreto, vinculado a sus misiones, por ejemplo, ¿no? Y a partir de una perspectiva un poco más ecuménica de aceptar las corrientes, la filosofía moderna que está surgiendo ya en Europa, y sobre todo las teorías de Copérnico, de Kepler, de Newton, ¿no? Y luego de los ilustrados, ¿no? Franceses, ingleses, de John Locke, las teorías, ¿no?, de Condillac, ¿no?, de Rousseau,
que ya son ideas un poco más avanzadas y más modernas. Eso va a pasar en América Latina y eso da lugar a que aparezca una racionalidad más fermentadora, ¿no? De una intelectualidad latinoamericana cada vez más autónoma y más separada de España, ¿no? Y además es la que va a jugar un protagonismo importante, ¿no? En la preparación ideológica, ¿no? De las guerras de independencia. En definitiva, yo creo que esa autenticidad de la escolástica y de la ilustración latinoamericana preparó, ¿no? El terreno, ¿no? Para que poco a poco empezaran a preocuparse cada vez más por problemas de carácter político, ¿no? De carácter ideológico y no simplemente, ¿no? De carácter religioso. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que también muchos de aquellos sacerdotes, su identificación, ¿no? Con los pueblos indígenas llevó a la construcción de ciertas utopías, ¿no? De pueblos en que el humanismo cristiano se hiciera más patente, el caso de Vasco de Quiroga, por ejemplo, en México, ¿no? O de algunos jesuitas, en el caso de las misiones allá en el Paraguay, en el sur de Brasil, ¿no? Ahora, lo cierto es que no podemos pensar que todo lo que se produjo en cuanto a ideas filosóficas y políticas también, ¿no? En América Latina, en la época colonial, fueron de absoluto oscurantismo, conservadurismo, dogmatismo, como algunos historiadores del pensamiento plantean, ¿no? Yo no creo que haya sido así. Yo creo que ya se fueron gestando en los siglos XVI, XVII, XVIII, en las primeras universidades, incluso ya después cuando aparece una universidad laica en México a principios del siglo XIX, o cuando surgen nuevas universidades, ¿no? En el siglo XVIII prácticamente, ¿no? En medio de la colonia todavía española, pero ya empiezan a aparecer ideas más avanzadas. Si hay tres corrientes filosóficas que se caracterizan por el tomismo dominico, ¿no? El escotismo franciscano y el suarismo de Jesús Suárez, ¿no? Jesuita, yo diría que son como tres tendencias filosóficas que en la escolástica latinoamericana van a ir facilitando, ¿no? Las preocupaciones antropológicas en la ilustración latinoamericana. Ahora, no olvidemos que la mayor parte de las obras escolásticas eran didácticas, o sea, se concebían más para la enseñanza, ¿no? De la doctrina, si no existían ensayos así filosóficos, esos van a aparecer más ya en el pensamiento ilustrado. Va a aparecer lo que la investigadora cubana Isabel Monal ha llamado un reformismo electivo, ¿no? Es decir, una transformación en la escolástica en que no es ecléctico, es electivo. Electivista es un término que viene de los jesuitas mexicanos, Francisco Javier Clavijero, Andrés de Guevara, Benito Díaz de Gamarra, que tiene una postura ya que transita de la escolástica a la filosofía ilustrada, con una postura más abierta, de elegir, ¿no? Las corrientes filosóficas más avanzadas. Y eso, bueno, por algo los expulsaron también a los jesuitas de América, también por su postura en contra de las monarquías, ¿no? Y siguiendo más bien la autoridad del Papa, y además porque habían creado prácticamente repúblicas independientes, ¿no? En esas misiones. Entonces, como que en América se va a producir una política del despotismo ilustrado de Carlos III, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVIII. Ahí, en esas libertades de imprenta, cierta carácter más liberal, vamos a decirlo así, en el pensamiento educativo, ¿no? Enseñanza de otros autores, etcétera. Y como que el tribunal de la Inquisición fue casi desapareciendo en ese, aunque se mantenía formalmente y se prohibían libros y se quemaban brujas y etcétera, pero no fue tanto, ¿no? Como en el caso de España, ¿no? Yo creo que realmente se va a dar un cierto tránsito del pensamiento filosófico latinoamericano, en que primero fue cultivado básicamente por sacerdotes, ¿no? Sin embargo, ya a finales del 18, principio del 19, la ilustración dio lugar a que médicos, abogados, científicos naturales, biólogos, etcétera, astrónomos, economistas, tuvieran preocupaciones ya de carácter filosófico. Claro, aparecieron las sociedades económicas de amigos del país, ambientes más favorables, ¿no? La idea filosófica moderna. Y por eso realmente
nuestra ilustración, que fue como la ilustración europea, ¿no? Y en eso yo dirigí una tesis doctoral de una alemana, Birgit Bechstenberg, que ella demuestra cómo la ilustración latinoamericana no es una simple extensión de la ilustración europea, sino que es una nueva manifestación, no una mera copia, sino una extensión y una reproducción de ideas que se correspondían con las necesidades propias de América Latina y por eso que eran auténticas, se correspondían con las necesidades de desarrollo económico, político y social, ¿no? Hay una cosa interesante y es que la ilustración nuestra, aquella preocupación por los pueblos originarios que había desaparecido en cierta medida en el siglo XVII por la escolástica, se revitaliza en el siglo XVIII y empiezan a preocuparse por los pueblos originarios. Bueno, Clavijero escribe un primer tomo de Historia de México dedicada, ¿no?, a los aztecas, y a eso era bastante, ¿no? Y aparecen toda una serie de estudios inspirados también en las valoraciones de Garcilaso, de La Vega, ¿no?, de Mario Guamán, de Poma de Ayala y otros mestizos indígenas, hijos de españoles con indígenas, que tratan de revitalizar el valor de las culturas de los pueblos amerindios, aborígenes, como el caso sobre todo, más de los aztecas y de los incas que de otros pueblos. Bueno, yo creo que en resumen, toda la reflexión epistemológica que se va dando en la ilustración latinoamericana estaba muy a tono con los avances que se estaban produciendo en Europa en las ciencias naturales y también en cierta medida no habían nacido todavía las ciencias sociales, pero sí con preocupaciones de filosofía social, ¿no? Y de filosofía política. Carlos Paladini, un investigador ecuatoriano que ha estudiado muy bien la ilustración en ese país, ha hecho algunas reflexiones que son aparentemente propias para Ecuador, pero yo diría que son válidas también para América Latina en general. Él decía, y cito, naturalmente esta nueva forma de confianza del hombre en su propia capacidad de conocer la realidad por medio de los sentidos apoyados en la razón, puso en duda la fe existente en el gran sistema escolástico e hizo tambalear su ordenado cosmos en el cual el hombre tenía ya fijada su posición, sus tareas y responsabilidades. Sin embargo, quedaron flotando en este nuevo humanismo ciertos temores y angustias, pues al mismo tiempo que el poder del conocimiento despertaba en el hombre insospechadas posibilidades y una especial grandeza, le descubría una estructura del mundo de naturaleza indefinida que hacía patente su soledad y pequeñez. Fin de la cita. O sea, esto demuestra que, bueno, las contradicciones que se dieron ya en el tránsito del pensamiento escolástico al pensamiento ilustrado, que por una parte se le abrió la razón y la capacidad de conocer la naturaleza, pero también empiezan a tomar ciertas formas a veces de escepticismo, hasta de agnosticismo, que sobre todo se van a dar más en el siglo XIX cuando veamos en otro video lo que pasa con la proliferación de escuelas filosóficas, positivistas, estructuralistas, eclécticas, espiritualistas, bueno, que se dieron románticas, ¿no?, en el pensamiento filosófico latinoamericano del siglo XIX, ¿no? En fin, yo creo que toda aquella preparación que se dio y que se estaba dando en Europa para las revoluciones burguesas, como en Inglaterra o en Francia, también comienzan a cristalizar acá, ¿no? Las consignas de libertad, de fraternidad, de igualdad, ¿no? Y eso va incidiendo de una forma u otra, ¿no?, en la preparación política, en la preparación ideológica, ¿no? Y además en la decadencia de la filosofía escolástica, ¿no? Hay una decadencia indudable, golpes que sufre la escolástica con el pensamiento ilustrado, aparecen ya universidades laicas, aparece ya pensamiento no ateo, laicos, que separan bien la religión, ¿no? Entonces yo creo que en general, finalmente, todo el pensamiento ilustrado latinoamericano, que tuvo muchos representantes, hemos visto algunos de ellos en videos anteriores, nos demuestra que la vida filosófica latinoamericana fue creciendo, en ascenso permanente, ¿no? Y que dio un paso de avance con el humanismo ilustrado y con un pensamiento renacentista, pujante, ¿no?, que planteaba, ¿no?, una reflexión
cada vez más articulada a las necesidades de la vida socioeconómica, política y cultural de América Latina, y en ese sentido fueron auténticos a preparar el terreno para una emancipación, primero intelectual y luego política y social de los pueblos latinoamericanos.